Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio Little Note Podcast. Yo soy Dorian Logan y bueno, bienvenidos otra vez a este su podcast en el que hablamos diversos temas y pues comentamos cositas. Yo prometí dormirme temprano. Ahorita estoy grabando justamente a las 2 de la mañana y bueno, fallé rotundamente. Porque bueno, estaba justamente escribiendo una historia ABDL que había prometido que iba a publicar hoy, o sea, ayer. En el momento en que están escuchando esto, pues en el momento que lo publiqué es al día de ayer cuando prometí que iba a subir un capítulo. Pero bueno, por lo menos es para el canal exclusivo que tengo de Telegram. Que se pueden suscribir, está todavía abierto a suscripciones. Y pueden acceder a él gratuitamente. No creo cobrar por acceder a ese canal por ahora, ¿verdad? Quién sabe en un futuro, ya tal vez 2, 3 años, no, no es cierto. No, no creo. Pero pueden acceder a él si tienen un canal de Telegram. Pueden buscarme así como Not Dorito, Historias ABDL. Y justamente pues está el canal en el que publico adelantos de mis historias. Quiero que sea como un repositorio de historias. Porque bueno, ya saben de que Wattpad tiene sus propias reglas. Y de repente puede que nos quiera correr a todos los que escribimos historias ABDL. Como ya ha pasado algunas veces con otras plataformas. Y también en el mismo Wattpad hay gente a quien le toca sanciones si llegan a tener muchos reportes. Y pues recordemos de que últimamente, tanto en Twitter como en otras redes, ha habido muchos grupos anti-ABDL. Y un poco tonto esto de pensar que todavía hay gente que se pone anti algo, ¿no? Y se junta para odiar a las personas, pero pues pasa, ¿no? Y es algo que se está viendo en las redes. Ya quizás es un tema que podemos tocar aparte, esto de la gente que nos puede causar daño en las redes sociales, y entre ellos la gente que es muy negativa y que nos ve con unos ojos pues de odio, ¿no? Hacia nosotros por cosas que ellos creen que somos, pero realmente no lo somos, ¿no? Sino que simplemente proyectan su odio en cosas que no deberían. Y en nosotros sobre todo, que solemos ser las víctimas de su acoso, ¿no? Pero bueno, en fin, como les contaba, pues eso, quiero que ese canal sea un repositorio de mis historias, de las que he escrito antes, presente, futuro, pasado, no sé. Ahí hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto grande que quiero hacer de una historia de un libro de... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Estos libros que los vas leyendo y te dan opciones y de elige tu propia aventura. Eso es lo que estoy buscando. Y justamente pues es un proyecto grande, ¿no? La publiqué en Wattpad y creo que por ahí avancé, no sé si unos 5 o 6 capítulos. Y en el que hice un par de historias y las personas podían leer, digamos, bueno, a partir de este capítulo, escoges este camino, ¿no? Y tienes que saltar a otro capítulo si continúas en ese camino, ¿no? O si eliges otra opción, continúa desde este capítulo, ¿no? Y entonces vas viendo las ramificaciones de tus elecciones, ¿no? Entonces, pues yo quisiera hacer eso, es un proyecto grande que quiero hacer, de juntar muchas referencias a historias que me gustan, historias ABDL que me gustan, hacer un pequeño homenaje a historias clásicas que leí cuando era más joven. Y al mismo tiempo pues darles otras interpretaciones, ¿no? Con nuevos personajes, con nuevas cosas, nuevas cosas de ageplay, de regresión, tanto física como forzada, ¿no? O inversión de roles, cosas así. Entonces, un poquito hacer referencia a varias historias, a mis propias historias también, y darles un poco de giro de tuerca, ¿no? Y hacer que cada quien, que cada persona que lo lea, pues tenga una historia diferente, ¿no? Que puedas escoger, no sé, tu género, que puedas escoger el género del personaje, ¿no? O si se va volviendo Sisi, o si va regresando a la infancia, o si lo acepta, si no lo acepta, si no le gusta, si sí le gusta. Todas esas decisiones quiero que tenga variedad de historia y cada vez que leas ese cuento, pues sea diferente, ¿no? Y tenga muchas formas de sorprenderte, ¿no?
Entonces pues es un proyecto grande que tengo en mente por ahí. Por ahí existe también un juego que es muy parecido a esa premisa. Y igual se los recomiendo por ahí. Déjenme ver si lo tengo. Eh, lo tengo por itch.io. Bueno, igual luego se los comparto. Pero sí hay un juego en itch.io. Que es una plataforma para juegos indie. En el que justamente pues hay una personita que ha trabajado mucho en ese juego. Ya lleva como 2 o 3 años trabajando en él. Y pues aparte de que la persona es dibujante, es programadora, pues se ha enfocado un poco en escribir esa historia y poquito a poquito ir desarrollándola en un videojuego que es básicamente una novela visual. Porque lo único que tú ves todo el tiempo es texto y a tu personaje, ¿no? Y a tu personaje le van pasando cosas como que se moja y le crece el pañal, o se lo cambian y cambia de ropa y cosas así, ¿no? O le crece el cabello, que pasa mucho en ese juego. Y así, ¿no? Es un juego muy bonito que luego les compartiré, ya que cuando hablemos en una sección de juegos ABDL, pues también les compartiré eso, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión pues quise hablarles de algo que me apasiona a mí mucho. Yo, si no lo saben, y seguramente algunos sí lo saben, yo soy un escritor ABDL. Algo que en lo que me gusta contribuir en la comunidad es en crear historias ABDL, ¿no? ¿Y por qué me empezaron a gustar o por qué me atraen las historias ABDL? Bueno, pues ya saben de que a veces nos toca estar solitos aquí en la comunidad, ¿no? A pesar de que somos una comunidad que cada vez es más grande, que cada vez está más unida, más conectada, sobre todo en las redes. Pues a pesar de eso, algunos vivimos más lejos que otros, ¿no? Y no nos es posible conectarnos de forma presencial, ¿no? De conocernos de forma presencial, pues es un poco difícil, ¿no? Y para eso hemos creado recursos como el rol por chat, el de jugar, crear historias entre nosotros, eh, crearnos roles de papá, de hijo, de cosas así, entre nosotros, ¿no? Y cuidarnos y así. Y contarnos historias por medio del chat, eso es básico, ¿no? Bueno, yo a veces pues no tenía mucha confianza y aún me es muy difícil hacer un rol con personas que no conozco mucho. Tal vez bromeo un poquito en los chats y juego poquito y todo, pero rol como tal, pues no me gusta tanto hacer, no me incomoda realmente hacer rol en chat, ¿no? Porque las cosas se pueden salir un poco de control y depende de que tan bien conoces a la otra persona, pues sí puede ser más cómodo o más incómodo, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta, pues, es controlar un poco eso y crearme estas historias en mi mente, ¿no? Y escribirlas también, ¿no? El, el buscar una forma, un hilo conductor, es la forma en la que me gusta desarrollar estas historias, ¿no? Buscar también la verisimilitud, esa es la palabra, una palabra importante en las historias ABDL, buscar de que a pesar de que ciertas cosas nos suenen poco creíbles, ¿no? A pesar de eso, haya, ¿cómo se llama? Algo de credibilidad, algo de verisimilitud en todo lo que estamos leyendo, ¿no? Que sí, a veces yo exagero un poquito las cosas, pero solamente a ciertos límites, ¿no? O sea, de repente no va en una historia en la que el show es humillar un poco al personaje o decir, ¿no? De que era un niño muy malo y se estaba portando mal y ahora le toca de que su hermanito lo trate como bebé y cosas así. Ese tipo de cosas pues no son, es raro que pase en la realidad, ¿no? De que sus papás empiecen a ceder cosas o empiecen a tratarlo como niño chiquito y lo presionen a tal forma de que realmente se empiece a sentir humillado y disminuido y esas cosas. Son cositas que suelo usar en mis historias y que tal vez rompen un poco con la realidad, pero intento no sea tan rompedor, ¿no? O sea, que de repente no le estén hablando de niño chiquito ¿cómo se llama? O lo humillen a tal extremo de que hagan cosas como sacarlo en público o cosas así. Ya eso yo creo que ya es un poco más terreno de la ficción ex, age play, ¿no?
Pero bueno, voy a ir explicando algunos conceptos básicos después, ¿no? Porque ahorita lo que quiero contarles es cómo yo empecé a descubrir las historias ABDL, ¿no? Y bueno, la primera historia ABDL con la que yo me topé, tal vez no es una historia ABDL de por sí, pero sí es un poco, para mí lo fue, ¿no? Como yo les dije hace un podcast o dos, no recuerdo, bueno, los primeros, ¿no? Yo les comenté de que al principio, pues yo tengo recuerdos desde muy pequeño, de 5 o 6 años, de que me empezaban a gustar, empezaban a llamar la atención los pañales, las cosas de bebé y cosas así, ¿no? Sentirme pequeño otra vez, ¿no? Y dependiente de los pañales también. Eso me atraía mucho, ¿no? Y también al mismo tiempo me gustaba mucho leer, ¿no? No sé por qué nació en mí pues el gusto en la lectura. Pongo yo porque a mi papá le gustan todavía mucho las historias de ciencia ficción, como Star Wars. A él le encantan las películas de Star Wars, le encantan las películas de Señor de los Anillos y a mí me encantaba mucho eso, ¿no? También. Y bueno, pues luego descubrí de que, por ejemplo, El Señor de los Anillos tiene libros. Descubrí de que muchas de mis cosas favoritas tenían libros, como Harry Potter en ese entonces, que en mi infancia pues fue el boom de Harry Potter, ¿no? Pues empezaron a ver libros para niños, historias que se empezaron a hacer películas, ¿no? Como La Brújula Dorada. Ahí sí, por ejemplo, la recuerdan, pues salió hace poquito la serie de HBO, pero antes de eso pues salió la película, ¿no? Y yo me conseguí el primer libro y lo leí. Yo creo que en ese tiempo me arruiné la vista y ahora tengo que usar unos lentes con poquito aumento, pero sí fue porque yo no dejaba de leer ni en la noche, ¿no? A pesar de que no tenía luz en mi cuarto, pues la poquita luz que entraba del pasillo o algo para que no me regañaran, yo esa la usaba para leer, ¿no? Entonces pues me acostumbré a leer mucho y en una de esas me topé con uno de mis libros que a día de hoy sigue siendo mi favorito y he releído un par de veces, que se llama La historia sin fin, ¿no? O La historia interminable, también es una película, pero es un libro, ¿no? Y es muy diferente el libro a la película, ¿no? Por ahí si lo quieren hojear, pues se los recomiendo mucho porque sí, la película es un poco corto con muchas cosas. Prácticamente la película, la que vemos la primera, es la mitad del libro. Y las segundas y la tercera son invenciones totalmente, ¿no? O sea, la segunda parte del libro se omite completamente y es muy diferente, ¿no? Y bueno, para quien no conozca la película, para quien sea ya que haya nacido allá después de los 2000 y no haya alcanzado que pasaran la película en el canal 5 acá de México o en su televisión local, porque era una película de esas que ponían mucho en la televisión. La película pues trataba de un niño al que le hacían bullying, un niño que pues era muy bueno, muy noble, vivía con su papá yo creo que era viudo y pues a pesar de eso pues el niño es medianamente feliz a pesar de que lo bulean y todo. Y un día se encuentra en una tienda de antigüedades un libro sin palabras, ¿no? Y ese libro pues le llama mucho la atención. No recuerdo yo si se lo roba o si se lo prestan. Ya no me acuerdo. Pero total, de que él consigue pues tener el libro en sus manos. Y en un momento en que intenta escapar de su realidad, pues empieza a leer el libro, ¿no? Que mágicamente empieza a aparecer palabras en él, ¿no? Y al momento en que las lee, pues empieza a pasar cosas en la historia, ¿no? Entonces, él va transportando poco a poco mientras va leyendo este libro a el mundo del libro que se llama fantasía, ¿no? Y bueno, tarde o temprano llega un punto en la segunda mitad del libro en la que pasa todo lo que pasó en la película. Ya saben, Atreyu salva fantasía y todo eso. Y él también pues supera un poco sus miedos
y aprende a aceptar su lado fantasioso, su lado infantil y todo esto. Y es absorbido por el libro, ¿no? Entonces, pues él es transportado hasta el mundo de fantasía. Y bueno, resulta que en la historia original, Baltasar Bugs es. Baltasar Bugs es de un niño gordito. Y. Bueno, Bastian, creo que le llaman en la película, ¿no? Bastian Baltasar Bugs. Así se llama él. Bueno, Bastian es un niño gordito en el libro. En la película, pues es un niño flaquito. Pero pues por eso principalmente lo bulean, ¿no? Por su forma física. Por su forma corporal. Entonces, bueno, se ve transportado a este mundo de fantasía. Y pues va superando una serie de retos. Y entre ellos, pues en un viaje que él toma, conoce a un personaje que me quedó muy grabado en la mente, ¿no? Y que se llama. ¿Cómo se llama? Se llama. Doña Auliola. Doña Auliola. Doña Auliola es. ¿Cómo se llama? Es como una mujer árbol que vive en una pequeña cabañita que se va moviendo al mismo tiempo que una caravana de seres mágicos. Y pues él pues se queda con ella, ¿no? Mientras se va moviendo la caravana. Lo invitan a pasar. La Doña Auliola y su madre y su abuela se quedan ahí con Bastian. Y pues él va cediendo un poco pues el poder, ¿no? O el control. Un día le dicen, no, pues de que quédate a dormir en esta cama. Y pues resulta que la cama pues se va haciendo grande y va cambiando, ¿no? Pues y un día le dicen, no, de que si quieres puedes quitarte la ropa, no hay problema. Aquí tú puedes ser tratado como un niño y así, ¿no? Y él está muy cómodo, a pesar de que, bueno, soy un adulto, ¿no? Soy un niño, soy un joven. Y pues no deberían tratarme así, pero él se deja querer, ¿no? Él ve en este personaje de Doña Auliola como una figura materna, ¿no? Porque pues ella le va dando de comer de una comida que sale como de su cabeza, porque pues es una mujer planta o algo así. Y pues él se siente como un niño chiquito, ¿no? Como si le estuvieran dando pecho, pero pues es realmente comida que sale de la cabeza de esta personaje, ¿no? Como si fueran frutas. Y pues se la pasa en su casa como con poca ropa, desnudo, en una cama que medio parece cuna y así, ¿no? Entonces, pues todas estas escenas que pasan durante ese tramo del libro que es muy corto, a mí me recuerdan mucho a esto de la regresión, ¿no? Y llega un punto en el que el personaje dice, bueno, ya sé lo que está pasando aquí. No es de que sea tu mamá, tu abuela y tú, sino que todas son una misma y pues la casa del cambio es lo que yo necesitaba, ¿no? Necesitaba yo recordar que tenía una mamá alguna vez, me estuve muy a gusto contigo y estuve muy feliz, pero tengo que seguir mi camino porque tengo una misión que cumplir, ¿no? Él es el héroe de la historia y pues tiene que acabar la historia, ¿no? Entonces pues lo dejan partir, lo abrazan, lo quieren y cuánto y le dicen que ahí tiene su casa, ¿no? Entonces pues se me hace una historia adentro de una historia que es muy bonita, que es muy tierna y es, a pesar de que no es una historia BDL porque no hay pañales ahí, pues sí es un poco una historia donde encuentras pues un poco de regresión, donde encuentras un poco de seguridad, de Little Space, ¿no? Y pues a mis 12, 13 años que la leí, pues sí fue algo que me impactó mucho, ¿no? Que me agradó mucho. Y creo que fue uno de esos libros en el que no era mío esa vez ese libro, era creo que de la secundaria en la que yo estaba estudiando. Y recuerdo que llegué a una papelería y les dije, quiero fotocopias de este libro, pero solamente estas páginas, ¿no? Ciertas páginas. Y eran esas páginas donde estaban ese pequeño tramo de la historia, ¿no? Y justamente, bueno, algún día se los voy a traer por acá para que sepan de qué estoy hablando. Pero sí, esa parte es un capítulo nada más de la historia sin fin. Pero es muy bonita, ¿no? Y me recuerda mucho a una historia BDL en sus bases, ¿no? Entonces yo creo que sí es una de las primeras historias que me llegó como una historia BDL.
pero sin serlo, ¿no? Realmente. Ya luego llegaron cosas como de escritores ABDL reales, como por ejemplo el famosísimo Andy Tale Corner, ¿no? O el pequeño rincón de Andy, el pequeño rincón de cuentos de Andy. Yo creo que así se diría en español. Es un escritor, eh, no sé si colombiano o ecuatoriano, no me acuerdo. Es de por ahí este Andy, ¿no? No es mexicano, creo. Pero a pesar de eso, pues es un escritor que ha sabido, pues, explotar un poco eso de los pañales, de la regresión, de quererse bebé y todo eso. Y pues muchos crecimos con sus historias, ¿no? Entonces, pues, inspirado con eso y luego encontrando historias en inglés que gracias a Google pudimos traducir. Entonces, pues también encontré muchas historias ABDL que me fueron forjando un poco como escritor ABDL, ¿no? Que me fueron dando las bases de lo que requiere una historia ABDL, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Primero primero me forjé un poco leyendo muchas otras historias que no son ABDL. Me topé por casualidad con una pequeña historia ABDL porque a veces sin querer pues tenemos cosas en otras historias que sí nos recuerdan un poco a nosotros mismos, ¿no? A pesar de que pensemos que es algo extraño, es algo raro, pues siempre habrá algún personaje que tiene ese conflicto con la madurez, ¿no? Con el crecer, con el dejar el nido, con el dejar de ser niño, ¿no? Siempre hay un personaje ahí de que ese es su trasfondo, de que no ha soltado, ¿no? Y a pesar de eso, pues nosotros somos un poco el lado contrario, ¿no? De que somos a veces muy adultos y tenemos que aprender a soltar la adultez y a aceptar nuestro lado pequeño, ¿no? Nuestro lado líder. Entonces, pues yo creo que esas son un poco las bases de lo que me define a mí como escritora BDL. Pues nada, yo espero que les haya gustado esta experiencia, esta pequeña anécdota de cómo empezó, cómo se originó pues mi gusto por las historias ABDL, por contar historias. Pues primero me gusta contar historias, ¿no? Aparte de historias ABDL, pues también tengo ahí otras historias que no son ABDL, otros cuentos, otras novelas, otras cosas. Y a mí me gusta mucho escribir historias ABDL porque me transporta un poco a este mundo del que no me gusta tanto participar, que es el roleplay, ¿no? Pero a pesar de eso, sí participo escribiendo historias ABDL que les ayuden a ustedes a entrar en ese Dead Space más fácilmente, tal vez para algunos, o solamente disfrutar un poco de esta travesura de usar pañales por medio de estos personajes y estas historias. Pero bueno, ya seguiremos hablando después de este tema que me apasiona mucho, porque podría hablar horas y horas y horas y horas. Así que por eso le puse parte 1, porque vamos a hablar más de este tema, pero ya será más adelante, para otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí conmigo un ratito y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente.